Bueno, momento de abordar la situación actual en cuanto al COVID-19, también, bueno, la situación sanitaria que se está viviendo al comienzo de este invierno. En el último reporte semanal, lo dábamos a conocer hace minutitos nada más, se duplicaron las muertes por COVID-19 en nuestro país y también aumentó la cantidad de personas internadas en CTI. Todos estos temas los vamos a dialogar con el médico internista y cardiólogo Álvaro Niggemeier. Bienvenido, doctor. Gracias por estos minutos. Buenos días, un gusto estar acá. Bueno, ante esta situación, esta descripción que dábamos y este último informe semanal, ¿cómo describiría usted la actual situación que se está viviendo en cuanto a la pandemia? Nosotros ahora lo que estamos viendo, cuando leemos los números oficiales, vemos que claramente hay un subregistro de enfermos, no porque nadie esté ocultando información, sino que por la modalidad de hisopado, a las personas jóvenes sin comorbilidad, directamente por teléfono, los mandan a hacer reposo 5 días en casa y nadie los hisopa. Los hisopados hechos en farmacias tampoco se comunican. Entonces, este subregistro de más o menos 1000 y algo de casos por día, que probablemente sea 5 o 10 veces más, da una falsa percepción de que estamos bien y evidentemente estamos en una tercera ola de la pandemia por COVID-19 que las autoridades o no se han dado cuenta o todavía no han reconocido. Eso agravado por la venida de otros virus respiratorios como el virus sincicial, adenovirus, influenza, que hacen que la suma de infecciones respiratorias nos va a hacer pasar un mes complejo, sobre todo para los pacientes más vulnerables desde el punto de vista inmunológico. ¿Qué pasa dentro de los centros de salud que usted hace algunos días describía 3 casos que le tocó vivir prácticamente de pacientes con comorbilidad, con COVID y que estuvieron al borde de la muerte? Sí, eso lo vemos todos los días. Hay una disociación dentro de la realidad que vivimos dentro de los centros de salud con lo que está pasando en la calle. Probablemente porque a partir de la conferencia de prensa de abril se transmitió una falsa percepción de que la pandemia había terminado. La gente quería que terminara y lo adoptó como tal. Dejamos de utilizar tapabocas en el transporte público y en los lugares muy concurridos como algunos centros comerciales, farmacias. Una medida realmente que es económica y que da muchos beneficios, se abandonó y ya desde que empezó la tercera ola, el Ministerio tendría que haber tenido la responsabilidad de reinstalar el uso obligatorio de tapabocas y justamente uno de esos casos tiene que ver con un muchacho joven que estaba cursando un cáncer, un linfoma, que se tuvo que dar una serie de quimioterapia y luego viajar a La Paloma a encontrarse con la familia. Y hablando con él, luego de casi un mes de internación y que la pasó muy mal, me contó que en ese bus solo él tenía tapabocas. Entonces, un bus completo, solo él, que era el inmunocomprometido, tenía tapabocas. Y no podemos dejar liberado el uso de tapabocas a la libertad individual, porque para él no era lo mismo. Si todos hubieran usado tapabocas, la posibilidad de que se hubiera infectado era muy baja. En cambio, al usarlo solo él y estar bombardeado por posibles virus, la posibilidad de infectarse si había alguien enfermo ya pasa a ser muy alta. Entonces, a mí me tocó, justo en esos días, cursar COVID y me tocó en la mejor de las situaciones. Hacía 20 días me había dado la 4ª dosis. Por ser personal de salud tuve acceso a la 4ª dosis rápido. Tuve síntomas, bajé a la emergencia y me hisopé. Tenía cuidados médicos porque ante cualquier duda llamaba a un amigo, porque en este momento muchas veces no te contestan las líneas. Y tenía un sistema inmunológico fuerte y realmente fortalecido por las 4 dosis de vacunas. Y entonces yo quisiera que todos los que se agarran COVID hubieran tenido la situación que viví yo, pero no es así. En general,
85% de la población tiene primera dosis y el 81% segunda, pero cerca del 50% nomás tiene tercera dosis, el 15% tiene cuarta. Sabemos que es un virus que ha ido evolucionando rápidamente y a medida que él evoluciona y es peor enemigo, nosotros nos cansamos y bajamos las defensas. Y por otro lado, la efectividad de las vacunas frente a las nuevas cepas baja. Entonces tenemos un virus que es más transmisible, porque Omicron, que apareció en febrero, ya era 3 veces más transmisible que Delta. Después viene Omicron 2, que es 30% más transmisible que Omicron. Ahora viene el 2.12.1, que es 25% más transmisible que Omicron 2. Entonces son más transmisibles, evaden la respuesta inmune, reinfectan, o sea, gente que tuvo Omicron en enero, febrero, ahora tiene de nuevo Omicron. Y las vacunas que al principio tenían una alta efectividad, siguen teniendo alta efectividad, pero al principio era 95%, con Delta se logró mantener la efectividad con un refuerzo, pero ahora con las subvariantes de Omicron, que son cada vez más, digamos, escurridizas para el sistema inmune, la efectividad es de 80%. Claro, doctor, Entonces, usted me hizo acordar como al inicio de la pandemia, ¿no? Que desde los centros de salud advertían una realidad que nosotros en la calle no vivíamos. Estamos en una situación similar y también le comento y le pregunto, en CTI y en fallecidos no hay subregistro, ¿o sí? No estamos en una situación similar porque cada digamos, ola tuvo sus particularidades. La primera, con la población no vacunada, tuvo la particularidad de saturar el CTI. Realmente vivimos una situación dramática, con mucha saturación en que no le dimos a todos los pacientes los cuidados que requerían y fallecieron algunos pacientes por falta de cuidados. En la segunda ola, y de esto que digo me hago cargo porque lo vivimos, porque estábamos ahí. En la segunda ola, que ya estábamos vacunados y fue menos grave, el problema fue la saturación del primer nivel de atención, en que en el verano era imposible conseguir un médico si uno tenía una apendicitis. Y la particularidad de esta tercera ola es que lo que hablábamos fuera de cámaras, si alguno de ustedes tiene COVID, ustedes están protegidos porque ya tienen 2, 3, 4 dosis y es poco probable que se mueran por COVID. Entonces ya tenemos menos riesgo de hospitalización y muerte, pero se mantiene el riesgo de hospitalización y muerte para los inmunocomprometidos, los que tienen enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades autoinmunes que tienen que tomar inmunosupresores. Ahora la ola de Omicron 2 en Estados Unidos, los hospitalizados son un 50% mayores de 70 años y un 80% mayores de 50. Son a ellos que hay que proteger, sobre todo si están enfermos. Entonces es como una ola que le está pegando y está hospitalizando y están muriendo población vulnerable desde el punto de vista sanitario. Entonces como que parece que un ómnibus que de repente van 20 jóvenes, no les importa mucho si al lado va una persona con cáncer que tuvo quimioterapia. Hasta les parece tonto que alguien use tapabocas. Entras en un supermercado que está lleno y a los que entran con tapabocas como que los miran diciendo qué tontería, si esto ya terminó, ¿por qué te pones un tapabocas? Y lo que tenemos que pensar es que tenemos que cuidar a esa gente vulnerable porque es la que se puede enfermar y morir. Y si bien no hay subregistro de muertes, si tú miras los datos de ayer, se habló de que en la última semana hubo 9.000 y pico de casos, pero que activos hay 7.000. Eso es porque se da el alta epidemiológica a los 5 días. Eso es un criterio fijo. ¿Está bien es un criterio, yo no puedo decir si está bien o está mal, pero muchos de esos... ¿Pero qué perciben ustedes como muchos médicos? de esos que están de alta, lo que percibimos es que muchos de los que están de alta luego mueren por las consecuencias de COVID, porque cursan un COVID leve o moderado en la casa, el 5.º día le dan de alta, pero a la semana o a los 15 días tienen o una trombosis, embolia pulmonar, o una neumonía, o un infarto, y en realidad mueren como consecuencia del COVID, pero no aparece en el certificado de muerte que la causa de muerte fue COVID.
fue de repente una neumonía, un germen multiresistente, que no se lo hubieran agarrado nunca si no hubieran tenido COVID, porque Ahora, COVID doctor, te destruye las defensas. ¿para personas vacunadas, para personas sanas o personas con algún tipo de antecedente? Nosotros pasamos de que con... Digo, estos casos que plantea, de gente que a los 15 días tiene una situación... Los más vulnerables son los no vacunados y los vacunados con antecedentes. Entonces, dentro de los que están inmunizados, incluso completamente inmunizados, si tienen inmunodepresión, ya sea cardiopatías severas, diabetes, cáncer, enfermedades inmunológicas, trasplantes, esos, por más que estén vacunados, tienen riesgo de hospitalizarse y morir por COVID. De repente, no con el diagnóstico de COVID, porque al quinto día le dieron el alta, pero en algunos casos al día 14, pero a veces mueren al mes o 2 meses como complicaciones. Bueno, mi testimonio es ese, yo cursé el COVID lo más bien y después estuve todo un mes sintiéndome horrible, muy mal, sobreviviendo, ¿no? Trabajando y eso, pero Sí. tengo mi sistema inmune bien. Sí, en el caso mío me pasó igual, yo quedé casi un mes muy cansado, con dificultad para concentrarme, con dificultad para poder rendir en el trabajo. Cuando esos síntomas persisten más de 3 semanas, se habla de COVID prolongado, de 3 meses, perdón, más de 12 semanas, se habla de COVID prolongado o long COVID, y eso es muy frecuente, es casi un 30% de los pacientes. Entonces, es malo el mensaje de que la pandemia está terminada, que tenemos que vivir con COVID. ¿Por qué es malo? Porque el virus va evolucionando, cada vez escapa más al sistema inmune, cada vez es más contagioso, cada vez los pacientes vulnerables pueden cada vez más fallecer y morir de esto. Y de repente los números 24 parece poco, pero le pega a gente que la está luchando con sus enfermedades, con sus controles y que no tiene más remedio que tomar un bus y que parece como que hay una anestesia afectiva de la sociedad de que me subo al bus, igual estoy resfriado y me subo y como esto ya terminó, no me importa, y tienen que saber que si al lado hay alguien que está con una quimioterapia o que está con inmunodepresores, puede morir como causa de ese contacto, y que si cumplimos el simple gesto de ponernos todos tapabocas y abrir las ventanas del ómnibus, eso no va a ocurrir. Y lo otro, que también es muy malo el concepto de que tenemos que vivir con COVID, es que convivir con el COVID libremente, digo, es porque el long COVID está generando una segunda pandemia de secuelas neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, que algunos autores lo comparan con las secuelas que tuvo, por ejemplo, en heridos y muertos la Segunda Guerra Mundial, o el VIH o la polio. Y acá a nivel local, ¿qué están viendo en cuanto a cantidad de pacientes, en cuanto a la demanda de servicios justamente por pacientes que después de cursar el COVID tienen esas secuelas? Estamos viendo una alta demanda, no hay un registro nacional de eso, sino que cada institución está poniendo policlínicas, asistencias para COVID prolongado, pero yo muchas veces como cardiólogo veo pacientes que llegan con falta de aire, que antes podían caminar 8 cuadras y ahora 1, o con cansancio, y que perdieron masa muscular, tienen fibrosis pulmonar, empeoró la función cardíaca, tienen más arritmias. Muchas veces aumenta la incidencia de infarto. Los neurólogos ven lo mismo, empeoramiento del deterioro cognitivo, aumento del ACV. Los neumólogos también ven que sus pacientes crónicos empeoran. Entonces, como que hay una nueva, población de secuelados por COVID que es tan grave que en Estados Unidos muchos seguros, que los seguros son un negocio, ¿no? Muchos seguros ya excluyen de la cobertura el long COVID. Es tan grave porque si tuvieran que cubrir los gastos de todo eso, se colapsarían. Ahora, me empiezan a surgir muchas preguntas, ¿no? Por un lado, este tipo de variante de Omicron o subvariante, que ya es la B2. No sé cuál, ¿es más agresiva que Omicron?
Es más contagiosa, no es más virulenta, o sea, pero es más contagiosa. Sigue afectando a las vías respiratorias. Sí, recontagia a los que ya tuvieron, pero sí hay dos variantes preocupantes que son el B.4 y B.5, que parecería que son más virulentas, que están en estudios por la OMS, que creo que no están en el país todavía. O sea que tenemos que esperar dos subvariantes tenemos mayor cantidad de infecciones, menos protección de las vacunas y el probable advenimiento de variantes más virulentas en un futuro. ¿Y qué proponemos? Y lo que proponemos es fácil. Nosotros lo que proponemos es, en los espacios públicos de alto riesgo de contagio, como el transporte público, los centros comerciales, las farmacias, los sanatorios, usar tapabocas y distanciamiento social, eso es barato. Yo, por ejemplo, en el hospital estoy horas con el tapabocas y no me genera ningún problema. Eso de que uno se contamina con el CO2 es mentira. Eso es, el CO2 es altamente difusivo, digo, se va por cualquier lado. Entonces proponemos volver a algunas medidas de protección física en determinados lugares. En la calle no es necesario. Acá que tenemos distanciamiento y está ventilado tampoco. Pero cuando hay mucha gente apretada como en un ómnibus, es fundamental y el Ministerio ya lo tendría que haber reconocido el 8 de mayo, ya hace casi un mes. Lo que proponemos también es que se aumente la vacunación, porque la protección de la tercera dosis cuando pasaron más de 6 meses es baja, y ya la cuarta dosis disminuye 3 veces la posibilidad de enfermedad grave o muerte con respecto a la tercera. Y también proponemos que se incorpore rápidamente un medicamento que disminuya hasta un 95% la posibilidad de enfermedad grave y muerte, que es el Paxlovid. Ese que se está aplicando en Estados Unidos. Ese que se está aplicando en Estados Unidos, que acá en Uruguay seguramente por un tema económico no llegó, pero que no es para todos, porque es caro, pero probablemente para un inmunodeprimido, para alguien con cáncer, para alguien que vemos que decimos, la va a pasar mal con el COVID, se da precozmente, de uso domiciliario. O sea, ¿se da como preventivo? O no, como preventivo no. ¿Es una vez que la persona se contagia? Una vez que se contagia, tenés síntomas y diagnóstico precoz, por ejemplo, empezás con dolor de garganta o fiebre, y ya el primer día, junto con el test, te dan el blister y es un comprimido vía oral cada 12. Eso disminuye el 95% de la posibilidad de enfermedad grave o muerte. Y no es para usar en un chico deportista de 20 años que no le va a pasar mucha cosa, porque es caro, sino si fuera... Es para usar en el paciente, como este muchacho que te decía, que tenía un linfoma y se le dio la quimio. Cuando le hacen el diagnóstico de COVID, si le hubiéramos dado eso, hubiera pasado mucho mejor. Doctor, ¿esa medicación no está en Uruguay? No, que yo tengo entendido de que no está en Uruguay. Está aprobado en el mundo desde diciembre por la FDA de Estados Unidos y por la Agencia Europea. Está en general, como toda medicación nueva, primero la consume el primer mundo porque es un tema de recursos y la usan incluso en exceso y consumen las partidas. Y bueno, y eso va a depender de las negociaciones de las autoridades en traerlas. Hay otro en Uruguay, pero que es muchísimo menos efectivo y que no es el que está recomendado a nivel mundial. Doctor, ya para cerrar, me gustaría preguntarle sobre qué proyección hace con el momento actual que tenemos, qué proyección hay de esta tercera ola. Y nosotros en este momento estamos con un alto número de casos que a veces no sabemos si son COVID, influenza, virus incisional respiratorio, y vamos a tener un invierno difícil. Pero va a depender de cómo lo enfrentemos. Si las autoridades sanitarias lo enfrentan con seriedad como corresponde y se vuelve para atrás con algunas medidas, y la vamos a pasar mejor todos. En medicina nosotros estamos acostumbrados a tomar una acción, podemos equivocarnos y saber volver atrás. O sea, lo hacemos todos los días, convivimos con el error. Nosotros hacemos una indicación, de repente en la mayoría anda bien, pero en algún caso no anda bien, la revisamos y volvemos para atrás. Acá hubo una conferencia de prensa que tomó una decisión
bueno, el fin de la emergencia sanitaria probablemente tenga implicancias económicas, que yo no voy a entrar en eso, capaz que estuvo bien hecho, pero yo no entiendo muy bien por qué quitaron el uso obligatorio de tapabocas. Parece más un capricho presidencial, digamos, que una realidad. Pero ahora que vimos que se quitó y que nos fue mal y que nos estamos contagiando, parecería que lo mejor sería volver atrás y decir, bueno, en el transporte público, en los centros comerciales, en las farmacias, en los sanatorios, nos ponemos tapabocas de nuevo y vamos a proteger a mucha gente, no solo de COVID, también de influenza, de virus sincicial respiratorio y de adenovirus. Y nos va a ir mejor. Una consulta que yo le hacía detrás de cámara, pero me parece que es pertinente también, porque a lo largo de los diferentes informes siempre decíamos que las personas que fallecían tenían diagnóstico de COVID-19. Hoy por hoy estos 20 y pico de fallecidos, 23 si no me equivoco esta semana, ¿se puede decir que murieron por COVID? Sí. ¿Cómo está haciendo el relevamiento que hace el Ministerio de Salud Pública con los centros? En mi caso, en lo personal, yo trabajo en medicina intensiva y me tocó firmar 2 certificados de defunción en que la causa de muerte era COVID. Y en mi caso, me llamaron del ministerio al otro día y corroboraron que fuera por COVID y no con COVID. Por ejemplo, no era un accidente de tránsito, un traumatizado en moto que lo hisoparon y le dio positivo. Eran pacientes que tuvieron infecciones graves por COVID y fallecieron por COVID. En mi caso, en este mes me llamaron 2 veces y lo corroboraron. Pienso que con todos esos casos los corroboraron y pienso que en esos 24 no están incluidos los fallecidos por complicaciones de COVID. O sea, el que tiene el alta epidemiológica, pero luego queda en una estadía hospitalaria de 20 días, un mes, y cuando muere por una neumonía, un germen resistente, una embolia pulmonar o una ACV, ahí no se incluyen esos como fallecidos COVID. Y en realidad lo son. Lo son porque son complicaciones de COVID. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.